Yo mientras tanto veré el tema de la lista mientras se van incorporando, así ganamos tiempo, ¿te parece? Claro que sí. Sí, Lick. Adelante, adelante, Lick, por favor. Ya, un segundito, un segundito. Hola. Ya, sí, ya estoy en el curso. Ya, gracias, chao, chao. Perdón. Muy bien, entonces, a ver, antes me presentaré. Mi nombre es Franz Guarachi. Conmigo vamos a iniciar el módulo de bases técnicas del seguro. No le voy a quitar la palabra a José, que luego tiene que hacer la presentación del curso, pero lo que quiero hacer mientras esperamos al resto de las personas del curso, tengo que controlar la asistencia, así es que me gustaría que si están con imagen para conocerlos por lo menos, me vayan a medida que vaya dictando su nombre, se presenten bien rapidito, donde trabajan y además hay gente del interior, así es que me gustaría saber dónde están, bien rapidito. A ver, comenzaré, voy a ver si está Fátima Gabriela Cueto, ¿sí? No está, ¿no? Ronald Efraín, tampoco. Bueno, entonces, por lo que estoy viendo en las pantallas, Claudia Camacho, empezaremos contigo. Sí, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Mi nombre es Claudia Camacho Quiroga. Yo trabajo en Fortaleza Seguros. Soy asesora legal en lo que es fianzas y crédito. Mucho gusto, Claudia. Igualmente. José Luis. José Luis Rodríguez. Aquí, ¿cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Mi nombre es José Luis Rodríguez, soy abogado de profesión, trabajo en el CETRAM, Pumacatari, y cumplo la función de centro de control. Me ha llamado mucho la atención del tema de seguros y reaseguros, es por eso que estoy tomando este curso. Bienvenido, pues, José Luis. Mucho gusto. Sergio. Gracias. Sergio Cuba, ¿podemos conocer? Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Sergio Andrés Cuba Bonilla. Soy licenciado en Administración de Empresas y trabajo en Univida en el área de siniestros, específicamente en el área del SOAT. Ok, aquí en La Paz, ¿no? Exacto, en La Paz. Ok, bienvenido. Gracias, licenciado. Paola, allá la conozco a Paola Ormechea. Licenciado, buenas noches, ¿cómo está? Bueno, que te conozca el resto, ya te conozco, dale, Sí. Paola. Soy Paola Armechea, trabajo como analista de contabilidad en Seguros Provida, aquí en La Paz. Muy bien. Bueno, yo trabajaba en Provida, así es que la conozco a Paola. Flor Maricel Yugra. Licenciado, buenas noches. Mi nombre es Flor Maricel Yugra Chambi. Soy licenciada en Contaduría Pública. Por el momento no me encuentro trabajando aún. Soy de La Paz. Perfecto. Bienvenida, Flor. ¿Flor o Maricel? ¿Qué te dicen más? Flor. Flor, entonces, bienvenida, sí. Flor. Muchas gracias, licenciado. Okay. Jorge Mercado. Sí, buenas noches, ¿cómo está, licenciado? Buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Mercado, soy licenciado en Administración de Empresas y actualmente estoy trabajando en el Contact Center de Univida, de Seguros y Reaseguros. Bienvenido, Jorge. Gracias. Ludwig Coca. Creo que no está Ludwig. Tu micrófono, Ludwig, Hola, está... Perdón. Sí, perdón, ya lo activé. Buenas noches, mi nombre es Ludwig Coca, trabajo en Banco Prodem, soy ingeniero de sistemas, desarrollo aplicaciones de core bancarios y también la parte de seguros, es lo que realizo.
Entonces me inscribí al curso para aprender más. Bienvenido, Ludwig. Me parece Gracias. muy bien lo que estás haciendo. Ronald C. ¿Quién es Ronald? Aló, buenas noches, licenciado. ¿Me escucha? Sí, perfectamente, Ronald. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Ronald Garita y soy de La Paz, soy ingeniero industrial y justamente estoy desempeñando en la industria de los seguros, profundizando más. La verdad que aún no estoy ejerciendo la profesión, pero voy aprendiendo para tener más conocimiento acerca de esta industria también. Ok, gracias, Ronald. Bienvenido. ¿Aló? Isabel Cava, Gracias. Hola, podemos conocerte por imagen, después lo deshabilitan si quieres. ¿cómo está, licenciado? Buenas noches, chicos. Bueno, mi nombre es María Isabel Cava. Soy ingeniera comercial de profesión. Trabajo en Credit Seguro. Soy funcionaria responsable. Y, bueno, estaba buscando este curso para profundizar un poquito más en el sector seguros. Bienvenida, Isabel. Muy bien, creo que Mónica Mostajo. Buenas noches, soy Mónica Mostajo, soy de la ciudad de Tarija, soy administradora en empresas y actualmente me encuentro trabajando en la corredora de seguros Conceso como ejecutiva de producción. Bienvenida, Mónica, qué bien. Gracias. Y desde Tarija, además. Qué bueno. Una de las ventajas de la tecnología es esa, podemos unirnos de diferentes lugares, creo, ¿no? Sí. Muy bien. Estás en una corredora, entonces, Conceso. Muy bien. Paola Blades. Buenas noches, soy Paola Blades, soy administradora de empresas, estoy trabajando también en la corredora Conceso de Tarija y soy gerente regional de la sucursal aquí. Bienvenida, Paola. Entonces, Gracias. creo que además del curso vamos a aprender el tema de lo que es lo que son las corredoras de seguros. Es muy importante como actor de la industria, ¿no? Mucho gusto, Paola. Igualmente. Muy bien. Abigail. Buenas noches, mi nombre es Abigail Mamani Vargas, soy de La Paz y trabajo en la Caja Petrolera de Salud, soy responsable nacional de activos fijos y no, pues dispuesta a aprender y adquirir más conocimientos respecto a lo que es seguridad. Bienvenida, Abigail. Qué bien. Nos vas a compartir algo de los protocolos, probablemente, que tenemos que tener mucho cuidado en esta época. Y tiene que ver con seguros, porque hay bastantes productos de seguros que cubren el COVID ahora, ¿no? Se están comercializando. José Feijo, ¿está bien pronunciado? Sí, buenas noches, ¿cómo está? Sí, mi nombre es José Feijó y soy encargado de administración de reclamos de siniestros en Visa Seguros en Tarija. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, un gusto. Igualmente. Muy bien, entonces me falta Carlos Fernando. Tu micrófono, Carlos, está desactivado. Hola, Ahora buenas sí, noches. Buenas noches, soy Carlos Merlo, soy paseño. Actualmente no estoy trabajando, soy economista e ingeniero financiero y considero que el diplomado, bueno, el área de seguros también es un área muy importante dentro del ámbito financiero que va a colaborar no solo en el conocimiento de las bases, sino en la aplicación y en la mejor toma de decisiones. Gracias. Bienvenido, Carlos. Andrea Loaiza. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Loaiza, trabajo en el área de seguros para el BNB, como broker del BNB, soy de Sudamericana y bueno, estoy en este curso obviamente para aprender un poco más y crecer profesionalmente. Bienvenida, Andrea. Gracias. Jorge Salgueiro.
Tu micrófono creo que está desactivado, Jorge. No te escuchamos. Ahora sí, creo que no. Pasaremos mientras resuelves el tema. Wilmer Portillo. Buenas noches, mi nombre es Wilmer Portillo, soy de La Paz, trabajo en Seguros Provida en el área de contabilidad. Bienvenido, Wilmer. Gracias. Jorge Eduardo. Aló, bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Eduardo Cuqueño, soy de la ciudad de La Paz. Actualmente trabajo en Univida, en el área técnica y de seguros. Y pues con muchas ganas de ampliar mis conocimientos en este área. Perfecto. Bienvenido. Paola Anse. Buenas noches, me llamo Paola Anse, soy ingeniera industrial desde hace 2 años en un broker de seguros que se llama Kiefer y me gusta mucho el área de riesgos, seguros y estoy en la parte de producción. Bienvenida, Paola. Acá en La Paz. No, Cochabamba. En Cochabamba. Ah, estás en Cochabamba. Bienvenida, pues, Paola. Gracias. Ok. Andrea Arce, creo que es la última que tengo en pantalla. ¿Me ven? Yo. Buenas noches, mi nombre es Andrea Arce, vivo en Cochabamba, trabajo en Kiefer y Asociados, es una corredora de seguros y ya vengo trabajando 2 años. Perfecto. Creo que hay algunas personas que no las veo en lista, probablemente repita, vamos a continuar luego y ya voluntariamente para que yo no pierda el control y ahora le voy a ceder la palabra a José, que es, bueno, el representante de la Fundación IDEA para iniciar el curso, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Muchas buenas noches, estimados estudiantes. Bueno, hoy damos inicio entonces al módulo 1, que son bases técnicas del seguro, que lo impartirá el licenciado Franz Guarachi, ya ustedes lo conocen. Ya les llegó un mensajito, el ingeniero Héctor Suárez seguro ya les envió. Les voy a pedir, por favor, creo que hay un micrófono, por favor, encendido, que lo puedan poner, por favor, en pausa, por favor. Claro. Todavía sigue. Entonces, el mensaje indica, por favor, que ya el material del docente ya está en plataforma. También ya está el video. Ahí están los circulares que ya se le había comunicado, los 3 circulares que son responsabilidades del estudiante. Por favor, tienen que leerlo muy bien esta semana. Por favor, si tienen algún problema, alguna duda, el día viernes voy a volver a preguntarles, por favor. No, licenciado, es eso todo. Licenciado, por favor, adelante con su clase, cuando usted quiera, licenciado. Licenciado Franz, adelante, Lic, por favor. Ok, muchas gracias. Entonces, adelante, le voy a pedir a Isabel Cava, que desactive su micrófono. Está con su... Gracias, Isabel. Así ya no vamos a tener ninguna interferencia de... no sé si alguien que he omitido y quisiéramos conocerlo del curso, que no se ha presentado, para empezar. Lice, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Yo soy Mariela, soy de la ciudad de La Paz. Y este semestre concluí la carrera de Ingeniería Comercial y actualmente no me encuentro trabajando. Bienvenida, Mariela. ¿Alguien más que no se presentó? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Yo soy Mariceli Gumucio, soy de la ciudad de Cochabamba. Soy ingeniera comercial, actualmente trabajo en Sudamericana Broker, que bueno, la apertura de las oficinas aquí en Cochabamba son nuevas, vamos 7 meses recién, y bueno, pues me interesó mucho esto del diplomado, porque aquí en Cochabamba no tenemos la posibilidad de tener este tipo de
diplomados, de cursos sobre seguros, ¿no? Más bien les agradezco por la oportunidad y bueno, pues gracias por todo, ¿no? Bienvenida, Maricel, y esperemos responder a las expectativas también, ¿no? Nos vamos Sí, a estoy esforzar segura. para que así sea. Gracias, licenciado. Perfecto. ¿Alguien más? Creo que Noelia, ¿sí? Sí, aló, buenas noches. Mi nombre es Noelia Macera, tengo 27 años, soy ingeniera financiera y trabajo como ejecutiva comercial en Visa Seguros Cochabamba. ¿Dónde trabajas, perdón? En Visa Seguros Cochabamba. Ah, Visa Seguros. Sí. Bienvenida, Noelia. Gracias. Perfecto. Creo que con eso alguien más, falta que lo conozcamos. Acá dicen. Ederson, vamos. Exactamente. Conoceremos, ¿Cómo están? puedes Muy buenas activar tu noches. imagen para que te veamos todos un ratico. Algo despeinado, pero ya. No importa, no importa. Muy buenas noches a todos. Es un placer compartir el curso con ustedes. Mi nombre es Ederson Morales, trabajo en Univida como ejecutivo comercial. Y nada, siempre con las expectativas altas con el curso para poder seguir teniendo conocimientos en el área de seguros. Bienvenido, Ederson. Gracias. Muy bien, si no hay alguien más, tenemos el permiso para iniciar entonces, ¿sí? Ok. Adelante, Entonces, licenciado. muy bien. Bueno, yo un poco me voy a presentar. Mi nombre es Franz Guarachi. Soy economista de profesión. Tengo bastante experiencia en el tema de riesgos. He tenido una certificación internacional que se llama el CQRM. Es una certificación para la gestión y administración de métodos cuantitativos. Bueno, lo fui a dar el examen en Colombia. Es un examen, es más o menos como las ISOs, donde uno da un examen, alcanza la nota y recién te dan la certificación, ¿no? Entonces, en el tema de riesgos yo he trabajado bastante tiempo en la banca principalmente y también en el otro lado del escritorio, que es el de la regulación. He trabajado 11 años en lo que era la superintendencia de bancos. Gran parte de la normativa, digamos, ha pasado por mis manos desde el punto de vista técnico. He sido supervisor, luego he llegado a ser jefe de principios y normas, por eso bastante normativa que se ha emitido, lo hemos trabajado, digamos, mientras estaba como superintendencia de bancos. Luego he estado en la banca, en el Banco Nacional, con un cargo ejecutivo, luego en el Banco de Crédito de Desarrollo, también como gerente nacional de riesgos. Luego me fui a Seguros Provida, un cambio de rumbo que realmente me gustó mucho y me gusta mucho el tema de seguros. El tema de seguros es un área que realmente el tema de riesgos se lo vive día a día. Les voy a comentar más adelante qué diferencias encuentro desde mis perspectivas, lo que es gestionar riesgos en banca y gestionar riesgos en seguros. He sido gerente general de Seguros Provida, por eso tengo dos colegas que me agrada volverlos a ver otra vez, ¿no? Y hago consultorías, bastantes consultorías respecto a lo que es riesgos principalmente y tema financiero. Soy docente también de la Universidad Franz Tamayo, la universidad privada, de la carrera de Ingeniería Económica. Bueno, por temas de tiempo solo veo una materia, pero lo que sí me interesó de la universidad es que estamos armando la sociedad científica, que ya van a ver algunos temas que estamos publicando de actualidad. Por otro lado, también actualmente estoy como gerente nacional de riesgos integrales de la IFD IDEPRO. Entonces, estoy bastante activo, digamos, en el tema de gestionar riesgos, ¿no? Espero que este diplomado, que yo lo veo en su contenido muy, muy interesante, ¿no? Más allá, digamos, de tener el cartoncito, el papel, que es muy importante, el título de tener el diplomado, esperemos que todos los docentes realmente generemos el valor agregado que ustedes requieren, ¿no? O sea, todos ya son profesionales, somos profesionales. Algo que yo siempre repito en todo lo que voy avanzando en clases y en todo el espacio que se me permite en términos de conferencias o seminarios, siempre hablo de la relatividad. Todo es relativo en la vida y por ende también en el tema financiero mucho más.
y en el tema de seguros también. ¿Qué quiero decir con que todo es relativo o no hay nada absoluto? Es decir, no hay reglas, ¿no? Como bien claras que que digan que esto sí o sí se va a cumplir o no se va a cumplir. Entonces, algunos eventos suceden en temas de seguros bajo ciertas circunstancias. Y bajo esos criterios, los mismos, digamos, los mismos eventos pueden suceder, pero con el origen de otras causas. Entonces, una causa no siempre va a ser la única para un evento, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes. Entonces, a eso me refiero con que todo es relativo y hay que realmente tener una lectura clarísima de lo que pueda venirse, ¿no? Y eso es, en realidad, la clave del éxito en el tema de gestionar riesgos, ¿no? Porque estamos frente a una incertidumbre. Entonces vamos a entrar a ver cómo se puede gestionar, vamos a ver algunas técnicas de cálculo, qué sé yo, pero la idea es transmitirles el concepto. Eso es lo que quisiera que se nos quede a todos, más que hacer la herramienta o el cálculo como tal, porque eso lo podemos calcular o lo pueden calcular terceros. El número se puede llegar, no hay mucho problema porque hay muchas herramientas, pero lo que tenemos que hacer es entender ese número, qué nos quiere decir. Entonces, esa es la idea y un poco ese es mi desafío para que ustedes puedan comprender y conocer esos conceptos claves, ¿no? Entonces, para ir avanzando, a ver, ¿cuál va a ser nuestra agenda, ¿no? De todo el módulo de estas 2 semanas, con las 6 clases que vamos a tener. Vamos a ver estos 7 aspectos, ¿no? Primero vamos a hacer una introducción al mercado o la industria de seguros. Para algunos que estamos metidos ya en este tema del seguros o hemos estado metidos, ahí probablemente nos parezca algo básico, pero para el resto le va a generar cierto nuevo conocimiento. Pero es bueno que conozcamos la industria, porque si no lo conocemos y no profundizamos lo necesario, no vamos a poder entender los diferentes riesgos que estamos gestionando, que es lo que se gestiona en el tema de seguros. Algo que quizás para empezar yo les podría decir es que en el tema de riesgos, ¿no? No vamos a poder controlar un riesgo que no conocemos, ni tomar las medidas que correspondan. Ejemplo, el que estamos viviendo hoy, digamos, ¿no? El tema del COVID-19. No lo conocemos, el riesgo de contagio, el riesgo de contraer esa enfermedad, esperemos que tocaremos madera, que a ninguno de nosotros nos llegue, ¿no? Ese riesgo está latente. Mientras no lo conozcamos, no vamos a tener acciones mitigadoras. Ahora por lo menos sabemos que hay que lavarse, sabemos que hay que usar el barbijo, sabemos que hay que hacer diferentes cosas, ¿no? Pero en su inicio no sabíamos nada. Entonces, ese es el tema de gestionar riesgos y en seguros es exactamente lo mismo. Si no conocemos un riesgo, ¿qué cobertura de seguro podemos ofrecer? Podemos estar ofreciendo quizás algo que se nos puede escapar de las manos y puede generar una pérdida muy significativa para la empresa en la que estamos trabajando. Por eso es muy importante el tema de gestionar estos riesgos, conocer estos riesgos, y hay que ver el tema de la introducción al mercado en ese sentido, o con ese enfoque, digamos, ¿no? El otro tema son los criterios de sostenibilidad que se tiene que tener, ¿no? En el tema en la industria de los seguros, ¿no? Tenemos que considerar la sostenibilidad. Y luego vamos a ver eso, a dónde viene. El tercer punto de la agenda es el seguro en Bolivia, ¿no? Desde el punto de vista de su clasificación, desde el punto de vista de su generación de ingresos o de la producción, ¿no? Y además de las características que diferencian a estos productos. Algo más aplicable a nuestra realidad, ¿no? A nuestro día a día. Y luego esta semana vamos a ver esos 3 aspectos, esperemos avanzar lo más que se pueda. Luego, la siguiente semana ya vamos a ingresar a una parte mucho más práctica en lo que se refiere a la gestión, a gestionar el riesgo, ¿no? Es decir, lo que estamos hablando, cómo lo gestionamos, cuál es el proceso, qué tenemos que hacer, ¿no? Aparte del concepto clave, digamos, vamos a ver algunos ejemplos, ejercicios y también ver algunos casos, ¿no? Y luego, ¿para qué? Para llegar a las bases técnicas del seguro, que es básicamente la nota técnica de cualquier
producto de seguro que se realiza. Y esas bases técnicas nos van a llevar a un cálculo que es el cálculo de primas, ¿no? Y finalmente vamos a tratar de ver la mayor cantidad de casos posibles, aplicables, ¿no? Al caso boliviano, ¿no? Aplicaciones prácticas para nuestro caso. Como todos estamos en el tema de, gran parte creo que está en el tema de seguros, y los que no estamos interesados en en conocer mucho más y profundizar, vamos a tratar de hacer un ejercicio práctico con información que se tiene difundida públicamente, ¿no? Porque el cálculo de las primas, los cálculos actuariales y todo esto son como la receta de cada entidad financiera. Entonces no se puede difundir eso, cada entidad tiene su propio cálculo, su medición, ¿no? Pero los conceptos son los mismos, ¿no? Eso es lo importante de esto. Es como una receta de hacer el pan, por ejemplo. Bueno, en esta época creo que todos hemos aprendido a hacer pan. Entonces sabemos que hay que ponerle harina, hay que ponerle huevo, hay que ponerle azúcar o sal, ¿no? Un poquito de azúcar, otro poquito de sal, hay que ponerle levadura y qué sé yo. Pero ¿cuánto de azúcar? ¿Cuánto de huevo? ¿Cuánto de harina? Cada uno tiene su propia receta. Entonces, a eso me refiero. En el tema de los cálculos actuariales, o sea, los conceptos son los mismos, pero cuánto de cada cuánto o cuánto de siniestralidad utilizo para ciertos criterios o ciertos casos, lo tiene cada entidad financiera, o digo, cada entidad de seguros, y esa es su receta o su know-how, ¿no? Entonces, no vamos a llegar a eso, pero sí vamos a conocer el concepto. Esa es la agenda. No sé si alguien tiene alguna consulta, me puede interrumpir y hacer la pregunta. Y eso es lo que también espero, ¿no? Muy bien, entonces veremos el primer punto, que es la introducción al mercado o la industria de seguros, ¿no? En la parte introductoria, en lo que dice el diccionario de seguros, ¿no? Que está difundido, las bases técnicas o la nota técnica es el nombre que reciben los cálculos actuariales para cada ramo o modalidad de seguro, ¿no? ¿Para qué? Para determinar la prima que se van a aplicar, ¿no? Por cada entidad, que sea aplicada por cada entidad aseguradora, siguiendo los principios de equidad y suficiencia. Aquí es muy importante estas dos palabras, el tema de equidad y suficiencia, ¿no? Cuando hablamos de equidad, quiere decir que el cálculo de una prima que nosotros vamos a llegar a establecer, ¿no? Que la prima es el precio de un producto de seguro, ¿no? Haciendo una analogía, por ejemplo, con un crédito, el precio del préstamo del crédito, ¿cuál es? Voy a hacer que participemos. A ver, vamos a comenzar con mi colega, o ex colega Paola. ¿Cuál sería el precio de un préstamo? ¿El precio de un préstamo? Sí. El precio de un préstamo. El precio de un préstamo es... Los intereses. Exactamente, la tasa de interés. Es lo que pagamos por obtener, no estamos comprando el bien, pero por prestarnos ese recurso que se llama dinero, ¿no? Es el préstamo. Luego, haciendo esa analogía, el precio de un producto de seguros, ¿no? Es la prima. Es lo que vamos a pagar por obtener ese servicio o esa cobertura. Entonces, ese precio tiene que tener una equidad, ¿no? Es decir, a un segmento de población, el precio que estoy ofreciendo tiene que ser el mismo para todos, a eso se refiere, ¿no? Entonces, va a estar seguramente en función a la segmentación de la población, de mi mercado, ¿no? Entonces, a eso se refiere el término de equidad. Y suficiencia, ¿por qué? Porque ese precio que estoy fijando tiene que ser suficiente como para que yo pueda cubrir todos mis costos. Y además tener una razonable utilidad o un razonable margen de utilidad,
¿De acuerdo? Entonces, eso es bien importante. Estas bases técnicas, ¿qué deberían tener entonces? ¿Qué es lo que vamos a ver en la parte de este módulo, ¿no? Lo que está ahí, ¿no? La información del riesgo asegurable. Hay que conocer el riesgo, a eso se refiere. Los factores de riesgo que hemos tenido que tomar en cuenta, ¿no? La información estadística sobre este riesgo que queremos cubrir. El recargo de seguridad sobre la prima de riesgo. O sea, ¿vamos a tener o no vamos a tener un recargo, por ejemplo? Recargos de gestión para cubrir los gastos administrativos, lo que les decía, ¿no? Es decir, mi precio tiene que cubrir la cobertura del siniestro en sí, mis gastos administrativos, que esos son permanentes, exista o no exista el siniestro, yo tengo un costo permanente de administración, y el mantenimiento del negocio, para mantener el negocio. Entonces, todos estos criterios tienen que estar incluidos en lo que es la prima o en el cálculo que se realiza, ¿no? O en ese precio que yo lo estoy denominando la prima. Y tenemos que tener una metodología y un sistema de cálculo de primas. No puede ser al azar, ¿no? Entonces, hay que ver diferentes criterios. Y tener un método de cálculo de las provisiones técnicas, ¿no? Es decir, las provisiones es el respaldo, es como el colchoncito que tenemos, ¿para qué? Para cubrir los posibles siniestros que estamos esperando tener. Entonces, ¿cuál va a ser mi método de cálculo? Entonces, es una integralidad de las cosas, ¿para qué? Para justamente tener tranquilidad sobre el producto que estamos ofreciendo, que no nos va a hacer perder, bueno, nos va a hacer generar algo de utilidad o una utilidad razonable, pero en ningún caso debería hacernos perder, ¿no? Entonces, esta complejidad de cosas, ¿cómo lo vamos a ver? Vamos a llegar al final del módulo. Espero que conceptualmente lo sepamos calcular todos. Entonces, al lado yo tengo voy a poner acá, a ver, algo para agrandar, ¿no? Acá yo tengo, por ejemplo, ciertas estadísticas, ¿no? Para el tema de este deporte que es el parapente, lo que nos está diciendo, 1 cada 560 personas existe un evento o un accidente. El paracaidismo, 1 de cada 101.083 personas que practican. En el boxeo, 1 de cada 2.200 tiene un siniestro grave, ¿no? En el tema de lo que son los buceadores, 1 de cada 34.400. En el tema de fútbol americano, 1 de cada 50.000 registra un evento, un siniestro, ¿no? Entonces, en carreras, 1 de cada 100 es uno de los riesgos más siniestros, digamos, bueno, los riesgos más frecuentes, lo llamaremos así, ¿no? O sea, se accidentan, algo va a pasar, 1 de cada 100 personas que cubrimos, por decirle, con un seguro, a uno le vamos a tener que pagar de esos 100, ¿no? Entonces, en motociclismo, 1 de cada 1.000, ¿no? Y así tenemos todas estas estadísticas, ¿no? Que están publicadas, pero estas estadísticas son lo que nos van a permitir a nosotros tener una idea de lo que nosotros queremos cubrir. Nos da una idea conocemos de esta manera el riesgo que estamos queriendo cubrir con nuestros diferentes productos, ¿no? Entonces, esto solo pongo solamente como ejemplo, porque es necesario tener a propósito de esta información estadística sobre el riesgo. ¿Cómo se obtienen estos datos? Nuevamente, ese es el know-how de cada entidad de seguros. Estos son datos públicos, ¿no? Pero hay cierta información que nosotros para nuestro país tenemos que tener clarísimo y no siempre existe esa información, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Hasta aquí no sé si tienen alguna consulta. Yo, Licen, obviamente estos datos referente a los riesgos en estas actividades, me imagino que el porcentaje de riesgo acá en Bolivia es mucho mayor debido a la insuficiencia en seguridad que tenemos, ¿no? No es lo mismo hacer salto bungee jump aquí que, no sé, en Estados Unidos, digamos. Correcto. Así es. Entonces, ¿el cálculo se basa en los niveles internacionales de riesgo o también asumen un mayor riesgo acá? Eso va a depender, ¿no? Va a depender mucho
del criterio ya que tome el experto, digamos, del área de cada entidad de seguros, ¿no? Poniendo el ejemplo que tú dices, lo que sí tendríamos, yo qué haría personalmente, bajo el criterio que indicas de que no hay seguridad y ese tipo de cosas. Además, no tenemos espacios especializados para practicar este deporte como en otros países, ¿no? Por ejemplo, si se caen al mar, ¿no? Y en el mar, bueno, pues la probabilidad de que mueran reduce, ¿no? Porque amortigua pues el agua, ¿no? Pero acá en Bolivia no tenemos mar, entonces si caen en los lugares que estamos practicando son lugares sólidos, ¿no? O sea, se caen a la tierra o al piso o a una roca, ¿no? Incluso hay rocas, hay cerros, entonces la probabilidad de que el siniestro sea muy grave es más alto, entonces sí habría que hacer algún ajuste ahí, ¿no? O la otra es, ya vamos a ver más adelante, en el tema de riesgos lo que se hace es mitigar. Probablemente lo que yo puedo hacer es asumir ese riesgo, ¿no? Pero lo puedo transferir. ¿A través de qué? ¿No? Entonces, de un reaseguro, por ejemplo. Entonces, ahí ese tipo de análisis hay que hacer. Lo vamos a ver más adelante y muy útil y tu pregunta y ayuda a ver de que en el tema de gestionar riesgos vamos a tener que tener, digamos, como una recetita, pero no absoluta, sino relativa de qué pasos tenemos que seguir. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Okay. Vamos, entonces, ¿qué debemos entender por un seguro? ¿No? Entonces, lo que deberíamos entender por un seguro es que, nuevamente, lo que les decía, es asumir riesgos. ¿Por cuenta de quién? Por terceros, ¿no? O sea, una empresa de seguros le da una cobertura por algún riesgo de alguna persona natural, una persona jurídica, para cubrir y coberturarle, ¿no? Eso es lo que deberíamos entender por el seguro. Es asumir riesgos por terceros. Lo que está haciendo el tomador de seguros puede ser que esté muy consciente del riesgo que está asumiendo digamos, una persona natural. Haremos el ejemplo de la persona que está practicando este tema del parapente, digamos, ¿no? Entonces sabe que tiene probabilidad de que puede sufrir un accidente, pero asume el riesgo. Pero si tiene cobertura de seguro, dice, ok, este riesgo yo lo voy a transferir, ¿no? ¿Por qué? Porque si fallezco, digamos, en la práctica de este deporte, el seguro va a pagar algo, va a indemnizar a mi familia, o si soy soltero, a mis papás, o a un beneficiario que yo señale, ¿no? Entonces, estoy transfiriendo yo ese riesgo a una compañía de seguros. Entonces, la compañía de seguros lo que está haciendo es asumir ese riesgo por cuenta de terceros, ¿no? Y eso es lo que deberíamos entender por seguros, acá, en la China o en cualquier lugar que se nos ocurra. Eso es cubrir seguros, ¿no? Según nuestra legislación boliviana, la actividad aseguradora, dice, comprende la otorgación de coberturas y la asunción de riesgo de personas naturales o jurídicas, incluyendo las propias entidades aseguradoras y todo otro servicio que implique cubrir riesgos y el prepago de servicios de índole similar al seguro, ¿no? Eso es lo que indica la ley de seguros en nuestra legislación. Del mismo modo, lo que es seguro indica nuestra ley que es el contrato por el cual el asegurador se obliga a indemnizar un daño o a cumplir la prestación convenida al producirse la eventualidad prevista y el asegurado o tomador a pagar la prima, ¿no? Entonces, la prima es el precio, yo pago ese precio para que me cubran el seguro. Yo voy a hacer parapente, pero si tiene seguro, ok, yo voy a, la entidad o yo, bueno, básicamente yo voy a pagar al pagar seguramente el precio que me va a cobrar la empresa que hace el parapente, me va a incluir el precio del seguro y yo voy a tomar ese seguro, ¿no? Entonces, es lo mismo que estamos hablando. En nuestra legislación y el tema conceptual, que era más breve, es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos entender por seguro. Por tanto, ahora tenemos que ver cuáles son los actores de la industria de seguros.
En el tema de la incertidumbre o el riesgo o asumir riesgo por terceros, está clarísimo el concepto para todos, ¿no? Entonces, ahora lo que voy a hacer es ver en nuestra realidad, en nuestro entorno, acá en Bolivia, cuáles son los actores de la industria de seguros. Y no es diferente al resto de los países tampoco, ¿no? Entonces, el servicio de seguro, ¿no? El servicio del seguro tiene diferentes actores que participan. Iremos por el lado de, primero, el sujeto o el objeto de la cobertura de seguro, ¿no? O sea, es decir, siempre hay un tercero a quien estamos cubriendo. Esa persona natural, o sea, puede ser Franz Guarachi como persona que está cubriendo o comprando un seguro, o puede ser una persona jurídica, ¿no? La Cervecería Boliviana Nacional que quiere cobertura de seguro para ciertos activos, por ejemplo. O para accidentes, va a depender de qué tipo de seguro quiere. O para robos, ¿no? Es una persona jurídica. Es un actor, el principal actor, yo diría, del servicio de seguros. Luego están las empresas de seguro, ¿no? Posteriormente tenemos a la entidad reguladora, porque hay alguien, esta relación entre el sujeto, ¿no? Y la empresa de seguros, ¿no? No tiene que ser una relación, o sea, es una relación, digamos, bilateral de dos partes, pero tiene que estar enmarcada dentro de una legislación que alguien lo controla. Y es muy importante ese tercero que es el regulador. ¿Por qué? Porque el servicio del seguro es ¿cómo se llama esto? No soy abogado, pero los abogados utilizan un término que se llama, a ver, no me acuerdo en este momento. Es algo público, ¿no? Es decir, no sé si tenemos un abogado en el curso que nos pueda ayudar. Es como no es un bien público, ¿no? Pero es de interés público, esa es la palabra. Es un servicio de interés público. Cuando tenemos algo de interés público, ¿no? El Estado, el gobierno, tiene todo el derecho de normar, de establecer leyes, de establecer todo el marco regulatorio para que ese servicio de interés público no tenga cláusulas abusivas, por ejemplo, o cláusulas de unilateralidad, donde en todo caso la empresa aseguradora pueda cambiar sus condiciones de servicio el rato que quiera. Entonces alguien tiene que controlar. ¿Por qué? Porque es un servicio de interés público. Es lo mismo que la banca, por ejemplo. El hecho de que la banca intermedia recursos del público, ¿no? Es decir, las personas llevan su dinerito al banco para que una caja de ahorro para ahorrar, ¿no? Y el banco presta ese dinero porque asume un riesgo al prestar, presta a un tercero, ¿para qué? Para generar dinero, o generar intereses y generar utilidades, ¿no? Con esa intermediación, por eso se llama intermediación. El hecho de generar ese servicio es un hecho de interés público, entonces un servicio de interés público. Por tanto, el Estado entra a controlar porque el interés del público está en juego, ¿no? Es exactamente lo mismo en el tema de seguros. Las personas llevan su dinerito para comprar un producto, ¿no? A través de la prima, y la empresa de seguros reúne ese dinero, no lo presta, ¿no? Vamos a ver luego qué pasa con ese dinero que recibe, ¿no? Pero se compromete a que si pasa algo con la persona o con el siniestro que está cubriendo, la empresa de seguros va a cumplir con esa promesa de servicio que está haciendo. Entonces, esa relación, esa intermediación del servicio, si vale el término, es de interés público y por eso entra como actor importante la entidad reguladora, ¿no? En este caso la APS, la Autoridad Fiscalizadora, la Autoridad de Pensiones y Seguros Controlada Fiscalizadora y no sé qué más, ¿no? Muy largo su nombrecito, pero es la APS en nuestro país, ¿no? Y por otro lado tenemos a los otros actores, la corredora de seguros, ¿no? Los brokers. Ahí tenemos personas que están en el curso que nos van a, incluso desde su experiencia, seguramente contar ciertas anécdotas, no de sus empresas, sino de la participación como actores en el mercado de seguros.
También tenemos la corredora de reaseguros, que no es lo mismo que una corredora de seguros, y luego los agentes de seguros. Esos son los principales actores directos, yo diría, de lo que es la industria del mercado de seguros. Tenemos adicionalmente, digamos, unos actores secundarios, porque eso lo vamos a ver más adelante y probablemente lo vean en otros módulos, ¿no? Donde el tema de inversiones, por ejemplo, las empresas de seguro ponen mucho énfasis en esa línea de negocios, lo llamaríamos así, de inversiones, ¿no? Que tiene que respaldar los posibles pagos futuros u obligaciones futuras que se puedan dar por el tema de que se sucedan eventos o siniestros, ¿no? Entonces, esos actores son básicamente la banca, las bolsas, las sociedades de administración financiera, que son como actores secundarios, pero estos son los más directos. ¿De acuerdo? Posteriormente, en lo que es la industria del mercado de seguros, tenemos que conocer las modalidades del seguro que tenemos, ¿no? En nuestro país. Entonces, la ley de seguros clasifica, por así llamarlo, a todos los servicios de seguros en 3 grandes grupos, ¿no? Los seguros de personas, los seguros generales y las fianzas. Los seguros de personas son todos los seguros que tienen por objeto, o los productos que tienen por objeto de cubrir cualquier eventualidad que pueda sufrir una persona, ¿no? Cuida la integridad de las personas, lo podemos llamar así, ¿no? Es decir, desde la vida, la salud, accidentes, ese tipo de coberturas que se tienen. Básicamente estos seguros de personas, ¿no? Pueden ser de corto plazo y de largo plazo, lo vamos a ver más adelante también eso. Pero lo importante es que son, el concepto es que estamos cubriendo la integridad de una persona en diferentes componentes, digamos, del riesgo, como les decía. La otra modalidad son los generales. La diferencia es que en los seguros generales, o en algunos lo llaman los seguros patrimoniales, ¿no? Son los que cubren la integridad de los objetos, ¿no? Lo llamaremos así. Por eso ahí está el dibujito o la imagen de unos vehículos. Pero no solamente son vehículos, pueden ser maquinaria, inmuebles, no sé, aviones, turbinas, o sea, todo lo que son objetos, ¿no? Y por otro lado, también nuestra legislación permite que las compañías de seguro puedan realizar fianzas, ¿no? Las fianzas, ¿qué son? Es un compromiso o es una garantía que asume una compañía de seguros por cuenta de un tercero ante un tercero. Es decir, voy a poner un ejemplo sencillito, ¿no? Digamos, yo tengo una empresa constructora y necesito una garantía para participar en la licitación, ¿no? Una garantía de, ¿cómo se llama? De buena, no, cuando ya se adquiere es de buena ejecución de obra, pero ¿Una garantía de cumplimiento de contrato? ¿De cumplimiento de contrato? De seriedad de propuesta. De seriedad de propuesta. Seriedad de propuesta, ¿no? Entonces yo estoy participando, digamos, en una construcción de una carretera, quiero participar y me piden que presente una garantía por cierto monto de dinero para, o una boleta de garantía para, como seriedad de propuesta, ¿no? La seriedad de propuesta que dice que soy una empresa seria, si soy una empresa constructora seria, seguramente voy a poder obtener que alguien me garantice el aval de una empresa, ya sea de seguros o de la banca. Entonces, las empresas de seguros, por eso decía nuestra legislación, les permite a las empresas de seguros poder hacer este tipo de servicio, que son las fianzas bancarias, ¿no? Entonces, lo que hace la empresa de seguros, garantiza, me emite una boleta de garantía, no sé, digamos que es para el Estado, le entrega, le dice, yo avalo por el señor Franz Guarachi que esta boleta, por tanto, ¿no? Para el cumplimiento con el objeto de seriedad de propuesta. Por decirles, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La boleta se va a ejecutar si los proponentes no cumplen con alguno de los criterios de la licitación.
por decirles, han pedido en los criterios de licitación una experiencia de 10 años en el rubro de la construcción, ¿no? Entonces, yo no tengo los 10 años, tengo 5 años. Pero igual, la empresa de seguros me ha emitido la boleta de seriedad de propuesta. Yo presenté y ha avalado. Al momento de hacer la revisión, digamos la licitación, gano yo en la propuesta, me adjudico la obra, me dicen usted lo va a hacer, empiezan a pedirme papeles, ¿no? Y cuando revisan y me dicen, pero su empresa constructora no tiene 10 años, solo tiene 5 años de experiencia. Entonces, me descalifican y ejecutan la boleta que yo he presentado por incumplimiento. No he sido serio en esa propuesta. Entonces, o por presentarme mintiendo o algo así, si quieren verlo así en otras palabras, ejecutan la boleta y, bueno, pues la empresa de seguros que me ha avalado está obligada a cumplir y a pagar. Y ya después la empresa de seguros a mí me cobrará, digamos, por su lado, ¿no? Pero ese es el tema de la fianza, ¿no? Es decir, tampoco es firmar un papel y garantizar a alguien que no conocemos. Entonces, siempre aquí, cuando estamos hablando de lo que es los productos que ofrecemos las empresas de seguros, siempre tenemos que hablar del riesgo que estamos asumiendo. Y ese riesgo lo tenemos que conocer, porque si no lo conocemos, como en este caso, creían que me conocían, pero no tengo los 10 años, solo 5 años, y por ese errorcito están haciendo el pago, digamos, de una boleta de garantía. Se ganaron un problema, ¿no? Es como ejemplo, nada más. Entonces, eso es lo importante de esto de las modalidades de seguros. Algunos... Perdón. Sí, adelante. Tengo una pregunta respecto a una póliza de fianzas y cauciones con respecto a las boletas de garantía que emite el banco. ¿Por qué muchas veces el Estado en las licitaciones no aceptan estas pólizas, sino que sí o sí exigen que sea una boleta de garantía bancaria? Sí, prácticamente vienen a hacer lo mismo, ¿no? Ambas. Sí, son lo mismo. A ver, en nuestro país, por eso les decía, es un caso bien sui generis, ¿no? En realidad, voy a llegar a lo que estamos ahora y voy a ir hacia atrás. En realidad, una boleta de garantía per se debería ser el instrumento más rápido, más ágil y más confiable para lo que se pretende hacer en diferentes cosas. Pero se ha distorsionado tanto en la banca como, y luego en las entidades de seguros, y les voy a comentar algunas anécdotas, ¿no? Por ejemplo, en la banca, las boletas de garantía no tenían el término a primer requerimiento, ¿no? Era una boleta de garantía donde el banco daba su garantía a un tercero, y era suficiente. Y el tema fue que como nuestra legislación no es tan complicada, creo que los actores que la hacen muy complicada, ¿no? El tema fue que, por ejemplo, en la banca, muchas boletas de garantía que se tenían que ejecutar, ¿no? No solamente con el Estado, sino también entre privados, ¿no? Pero principalmente con el Estado, entonces, y en el sector de la construcción, la verdad es que en el sector de la construcción es donde más se manejan este tipo de boletas, ¿no? Y con el Estado para ciertas licitaciones, pero en el tema de la construcción, ¿no? Lo que pasó fue que hacían las carreteras las empresas, ¿no? No sé, pues pondremos un ejemplo, tenía que tener, por ejemplo, una carretera 8 centímetros de alto en el asfalto, y cuando van a hacer la entrega a la obra, revisan y todo lo demás, dicen, bueno, no son 8, son 7 centímetros, ¿no? De espesor. Entonces, la empresa tomadora, digamos, la empresa contratante, la llamaremos así, que en este caso era ABC, o la empresa de caminos en esa época, ¿no? Que decía, bueno, han incumplido, les hemos pagado y les hemos dado el dinero para que hagan un asfalto de 8 centímetros, y ustedes han puesto solo 7 centímetros. Revisan, entonces no están cumpliendo. Y por tanto,
lo que tengo que hacer es ejecutar la boleta de buena ejecución de obra, ¿no? Que seguramente le han pedido. Entonces, en ese transcurso, ¿qué pasaba? El banco estaba al centro, ¿no? Estoy contando la historia de la banca, después vamos a llegar al tema de seguros, ¿no? La banca decía, bueno, señores, constructora A, el servicio de caminos me pide que yo ejecute la boleta. Y la constructora dice, no, pero no pueden ejecutar. Está bien, no se ha cumplido, pero no pueden ejecutar el 100% de la boleta, porque hemos entregado la obra. Si tiene 1 centímetro menos, entonces que se descuenten. Y empezó a haber una suerte de juicios, contrajuicios, y al final la boleta tiene un plazo de vencimiento. Entonces, llegaba su plazo de vencimiento, la empresa no la quería renovar porque el servicio de caminos pedía que la renueven para ampliar el plazo en tanto se aclaren ciertas cosas, y era un lío de nunca acabar. Entonces, a raíz de eso, que o sea, el Estado perdía dinero y algunas veces las constructoras perdían el dinero, ¿no? Entonces dependía mucho del juez o de lo que pasaba en el ámbito legal, no voy a decir otras palabras, pero creo que había ahí una suerte de cosas que no eran correctas por ambos lados. Entonces se determinó incluir el término de a primer requerimiento. Entonces, ¿qué quería decir esta boleta a primer requerimiento? Lo que quería decir es que suficiente, volviendo al mismo ejemplo, la empresa contratante veía que eran 7 centímetros y no 8 como había pedido, ok, ejecutaba la boleta. Y al banco le presentaba y le decía, voy a protestar esta boleta y la ejecuto. Y me paga usted inmediatamente, porque es el primer requerimiento. El banco tenía la obligación de ejecutar esa boleta. Ya no tenía que preguntarle a la empresa constructora, ¿qué hago? ¿No? O sea, no has cumplido. No, le presentaba y se ejecutaba. Y perfecto. Entonces cobraba el dinero y el lío era entre la empresa constructora y la contratante, ¿no? Entonces, esa fue la variación que se hizo. A raíz de esto es que los bancos dijeron, esto no es un buen negocio para la banca, ¿no? Porque por un errorcito que a veces no tenía, o sea, era de forma, lo llamaremos así, ¿no? El Estado ejecutaba en contra de la empresa constructora y por ende del banco. Y la empresa constructora decía, pero si esto es de forma, si lo solucionamos, no, ejecuto la obra, o ejecuto la boleta, mejor dicho. Entonces se ha mal utilizado, por eso digo, se ha distorsionado el sentido de la boleta. Y por eso es que la banca no va ya atendiendo esta línea de negocios, lo llamaremos así, de las fianzas, ¿no? De las boletas de garantía, o lo que se llama el contingente en las entidades financieras. Y entran como actores las empresas de seguros, ahí, ¿no? Entonces, ha habido un boom en las empresas de seguros para las fianzas bajo el mismo criterio. Entonces, bajo ese mismo criterio ha sucedido, creo, exactamente lo mismo, y yo he participado de algunas reuniones, me acuerdo, de la Asociación de Aseguradores, y al final parecía ser que las compañías de seguro estaban financiando todas las obras del Estado, porque se ejecutaban las boletas y con o sin razón, ¿no? Entonces, se ha distorsionado. Ese es el gran problema de nuestras boletas de garantía. Y es un tema legal difícil de controlar, ¿no? Entonces, realmente a quien vamos a garantizar a primer requerimiento hay que tener mucho cuidado. En las boletas de garantía de caución, ¿no? Sobre todo para entidades financieras, que son las que piden, ¿no? ASFI pide que todas las empresas que regula tienen que tener una boleta de caución, la 4D famosa, ¿no? Para directores, ejecutivos y funcionarios, ¿no? Esa boleta de garantía, por ejemplo, no en todos los casos reciben de todas las compañías de seguros o son aceptables por parte del regulador. Tienen una normativa donde dice que solamente se aceptan boletas de garantía de entidades
calificadas, ¿no? Con grado de inversión de AAA o AA, no me acuerdo cuál es la calificación que tienen para arriba. Entonces, muchas empresas de seguros no cumplen con esa calificación, por tanto, sí pueden dar el producto, pero no la va a aceptar en este caso, ASFI, por ejemplo, ¿no? Entonces, las empresas tienen que tomar de otro tipo de entidades o de las empresas de aseguradoras más grandes, ¿no? O con que tengan calificación A o AAA. Va por ese lado. No sé si he atendido tu consulta, Noelia. Sí, excelente, gracias. Muy bien, entonces, pero el instrumento en sí de lo que son las fianzas es muy útil, es una línea de negocio para las compañías, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Para ciertas cosas entre privados, por ejemplo, para mí la mejor opción que encuentras en el mercado en las fianzas son las boletas de las compañías de seguro. Son menos burocráticas en términos de trámites, tienen un precio en algunos incluso mejor que las entidades financieras, más barato, y por otro lado son más rápidas, ¿no? Su proceso es súper rápido y se puede obtener la boleta de la manera más rápida. Pero ciertas entidades estatales no las aceptan. Pero entre privados creo que no hay problema por ese lado. Muy bien, entonces, ¿qué criterios no tenemos que olvidarnos y son claves para lo que estamos viendo van a ver en el diplomado en los siguientes módulos seguramente, y en el que estamos viendo nosotros, son estos, ¿no? El tema de la póliza de seguro. Le voy a dar una lectura para no hablar muy de memoria. Entonces, la póliza de seguro, ¿qué es? Al final es la analogía de voy a hacer siempre analogía con el sistema financiero, con créditos, ¿no? Entonces, la relación entre el banco y un prestatario se plasma en un contrato de crédito. La relación de una empresa de seguros con una persona natural o jurídica que es tomadora del seguro se plasma en una póliza de seguro. Entonces, la póliza de seguro no es otra cosa que el contrato, ¿no? El contrato en el que se encuentra o se instrumenta el contrato y ahí se encuentra todas las condiciones, todos los criterios, bajo qué criterios se van a pagar y se van a efectuar los pagos de la prima, cuánto es la prima, cada qué tiempo se va a pagar. Es como el contrato, como les digo, ¿no? Es lo que dice ahí. Es el documento que instrumenta el contrato del seguro. Se establecen las normas que de manera general y particular regulan las relaciones contractuales entre el asegurado y asegurador, de acuerdo al determinado Código de Comercio. Bueno, el Código de Comercio pone limitaciones para que los servicios sean realmente cumplidos, ¿no? Entonces, esta póliza o este contrato de seguro en nuestro país es revisado por la APS. ¿Por qué? Para que no existan cláusulas abusivas, ¿no? Básicamente ese es el espíritu o el principio de que revise el regulador. Entonces, es muy importante, eso hace a veces muy complicado el tema de generar un nuevo producto, por ejemplo. Entonces, hasta que revise la APS el contrato, toma su tiempo, entonces hay que prever cuando uno está generando un nuevo producto, este tipo de cosas. Luego, el agente de seguros, bueno, ya sabemos qué es el agente de seguros, ¿no? Es la persona natural vinculada a una entidad aseguradora con un contrato que se dedica a la intermediación y a la gestión comercial de los contratos de seguro. Es el que ofrece los seguros. Pero no cualquiera puede ofrecer, por eso se llaman agentes. Y los agentes son capacitados, son autorizados por la APS, por la Autoridad de Regulación, y tienen que tomarles prueba, ¿no? Yo la verdad no conozco, pero cómo es la prueba, pero algunas personas que han ido a dar el examen me han contado que es muy, muy complicado o un poco difícil, ¿no? Entonces, no sé si realmente debería tener ese grado de dificultad como para poder ser agente de seguros. Pero bueno, ahí está. No sé si alguno de ustedes conoce el examen que toma. ¿Alguno ha ido a tomar la prueba? ¿Nadie? Muy bien, entonces seguiremos. El otro aspecto es el capital de riesgo.
El capital de riesgo es la suma de los montos asegurados directamente en vida, más los montos de reaseguros aceptados por este mismo concepto, es decir, menos las reservas matemáticas respectivas. ¿Qué quiere decir esto? El capital de riesgo es el importe de lo que yo estoy asegurando, ¿no? Puede ser un objeto o, bueno, en seguros de vida a la persona. Y además, como entidad, puedo estar asumiendo en calidad de reasegurador, ¿no? De reasegurador, asumiendo riesgos por una empresa, ¿no? Por sus asegurados de una empresa de seguros. Entonces, tengo que sumar a este capital en riesgo que tengo todos los riesgos que estoy asumiendo de manera directa, más los que estoy asumiendo como reasegurador por terceros, ¿no? O por otra empresa, y tengo que restar las reservas matemáticas. Entonces, ese es el capital en riesgo que yo estoy teniendo de manera acumulada como una entidad de seguro. Otro criterio importante es el factor de cálculo. El factor de cálculo es el índice numérico, es un ratio que sale de una estimación del nivel de riesgo de las entidades aseguradoras que limita dicho nivel de riesgo a efectos de los incrementos patrimoniales, ¿no? Entonces, hay factores que tienen que considerarse para que pueda seguir brindando, ¿no? Más coberturas de seguros, pero en función a la solvencia o al patrimonio, ¿no? que tiene. Y eso está relacionado con el margen de solvencia, que es el patrimonio de la entidad aseguradora. El margen de solvencia es, en otras palabras, es cuánto de espalda tienes para hacer frente a todos los riesgos que estás asumiendo. Y hay diferentes formas de calcular, porque no es una única forma, y además para diferentes tipos de entidades, pero es muy importante. El espíritu es eso, es saber si tú tienes la suficiente solvencia patrimonial como para poder asegurar varios riesgos, ¿no? Que estás ofreciendo. Y en el tema de aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Cuando hablamos de margen de solvencia, cuando hablamos de los riesgos que estamos asumiendo, ya la ley nos obliga de por sí a diversificar nuestros riesgos. No podemos asumir el 100% del riesgo de lo que estamos asegurando. Por ley, podemos retener el riesgo hasta un 15% de manera individual. Eso quiere decir, si digamos, de mi patrimonio estoy hablando, ¿no? Es decir, si yo estoy queriendo asegurar $1.000.000, ¿no? Esa es la cobertura. Les voy a poner como ejemplo $1.000.000 como empresa. La prima después vemos es un monto X, ¿no? No puedo asumir el 100% de ese millón, ¿no? Si ese $1.000.000 máximo, yo puedo retener el 15% de todo el millón, ¿no? El riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Del $1.000.000, el 15% creo que es $150.000, o el 30%, ¿no? De manera acumulada. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, de manera acumulada, o sea, por cada individuo no voy a poder retener 15%, por ejemplo, en un seguro masivo, pero de la totalidad de los seguros que estoy vendiendo, de mi producto, el 30% puedo retenerlo. El resto tengo que diversificar a través de seguros del reaseguro, ¿no? O sea, reasegurar esa cobertura y diversificar el riesgo con otras compañías de seguro o con las compañías de seguros o de reaseguros, ¿no? Eso es lo que habla en el tema de margen de solvencia, tenemos que tener en cuenta eso. Por eso tenemos que hablar del reaseguro, ¿no? El reaseguro es el instrumento técnico financiero del que se vale una entidad para diversificar los riesgos, lo que les decía, ¿no? Es diversificar y se transfiere y se cede parte o la totalidad de los riesgos. En el ejemplo que indicábamos al inicio, este riesgo del parapente, digamos, para practicar en nuestro país, no tengo estadísticas, pero me están pidiendo, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿tomo o no tomo? Ya, ok, asumo el riesgo, pero yo lo transfiero la totalidad, ¿no? Voy a pedir que un tercero me reasegure y se lo transfiero la totalidad y yo sigo comercializando el producto y me asumo o retengo una partecita del riesgo, ¿no?
o la totalidad y cobro mi comisión, nada más, como intermediaria, ¿no? Es casi ser como un agente, ¿no? Pero hay que analizar. Por eso entra el tema ingresa y digamos como actor el tema del reaseguro con este criterio de diversificación, ¿no? Ahora, con todo lo que cobra una entidad, ¿qué es lo que hace? ¿No? O sea, de todas las primas que se está cobrando, ¿dónde van, digamos, esos recursos? ¿No? Esos recursos no los puede disponer la compañía de seguros o distribuirlos como utilidades. ¿Por qué? Porque esos recursos que está cobrando está en función a una promesa futuro que está realizando, ¿no? Por ejemplo, no sé, un seguro de accidentes, ¿no? Por un año, digamos, no de corto plazo. Entonces, si cobro hoy día toda la prima, entonces ese dinero yo no lo puedo distribuir como utilidades, por decirles, ¿no? ¿Por qué? Porque ese dinero tengo que reservarlo o guardar hasta que se cumpla el periodo de vida, digamos, de ese producto que va a ser dentro de un año, y ante esa posible contingencia yo tener esos recursos en algún lugar, guardarlo. Y eso es lo que se llama los recursos para inversión. Entonces, ese dinero me permite tener, no lo voy a tener en mi caja o en mi bóveda, ¿no? Tengo que invertirlo ese dinero. ¿Por qué? Porque tiene que generar intereses, tiene que generar ingresos. Porque si no sería un recurso ocioso o un activo improductivo. Entonces hay que hacerlo productivo. Y para hacerlo productivo tenemos que invertir. Y esa es una necesidad del giro del negocio. Entonces, la autoridad de regulación incluye el término de recursos para inversión, ¿no? Los recursos que son representativos de las reservas técnicas, eso también vamos a ver cuánto es lo que nos pide, y de los márgenes de solvencia y de las retenciones a reaseguradores. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos para inversión. Voy a poner un ejemplito. Si yo cobro una prima, no sé, de 10 bolivianos, por una cobertura de 100, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Así, al azar, por una cobertura de 100, entonces yo tengo que tener una cantidad, es un seguro masivo, digamos, ¿no? Voy a hacer de cuenta de que estoy asegurando, a ver, no sé, vamos a ver dónde está, para que no hable de memoria. Con esta estadística vamos a trabajar de acá. Digamos, para este parapente, 1 de cada 560 se va a accidentar, eso es lo que me dice. Entonces, yo tengo un seguro de 10 bolivianos para cubrir 100 por esta práctica de este parapente. No sé si me están siguiendo en el ejemplo. Entonces, si tengo esa cobertura, quiere decir que al menos, ¿cuánto tendría que vender para que cubra un seguro de 100? Porque sé que de cada 560 personas que van a practicar este deporte, uno va a tener el siniestro, ¿no? ¿Alguien me puede decir? No sé si me están siguiendo con el ejemplo. A ver, voy a ver. Andrea, Loaiza, Estoy ¿estás todavía en el curso? Sí, estoy escuchando, estoy tratando de seguirlo, pero me falta un poquito más para poderle dar una respuesta más. A ver, lo que estoy diciendo es lo siguiente. Vamos a hablar de los recursos para invertir, ¿no? Es decir, para entender ese concepto. Entonces, para entender lo que yo necesito que hagamos es el siguiente cálculo. Y los que están también, por favor, agarren su calculadora y hagan el siguiente y nos ayuden a calcular. Si yo voy a ofrecer para a estos señores que practican el parapente, ¿no? Estoy hablando del primer cuadrito, del primer dibujito, que me dice la estadística. De cada 560 personas que practican este deporte, uno va a sufrir, no de cada 560 personas, de 560 prácticas, digamos, que van a lanzarse en este parapente, uno se va a siniestrar, va a tener algún evento, ¿no?
Entonces yo estoy cubriendo y le estoy diciendo, ya, ok, entonces voy a cubrir voy a hacer, no sé, lo llamaremos el seguro de parapente, 10 bolivianos para cubrir 100. Esa es la prima, son 10 bolivianos. Me pagas 10, yo te cubro 100. Entonces, si solo hago uno, si solo vendo una póliza, ¿no? Estoy expuesto altísimo, ¿no ve? Porque digamos que en un mes 560 personas sí hacen, o 500 hacen esta práctica, o hay 560 veces que se lanza del parapente en un mes. Entonces, en ese mes sí o sí voy a necesitar pagar 100 bolivianos. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, si solo vendo una póliza, o sea, no vendo más, ya lo he vendido, pasa el siguiente mes y sucede que alguien se accidenta. Entonces, pero solo he vendido una. He cobrado 10 y tengo que cubrir 100. Entonces, quiere decir que he hecho un mal negocio, ¿no ve? Entonces, mínimamente tendría que cobrarse a 10 personas el seguro para poder cubrir el siniestro que fuera de una persona. Ok, esa es la lógica. Perfecto, entonces me están siguiendo. Entonces, si mínimamente tengo que tener 10 pólizas vendidas, ¿no? Esos 100 que voy a vender por este mes, ¿no? Digamos que logro vender 11, entonces voy a tener 110, ¿no? Mi probabilidad de siniestro es 1 entre 560, entonces 1 este mes se va a accidentar, sí o sí. Entonces, de los 110 que he cobrado a las 11 personas, no puedo disponer o gastar, como les decía, al menos 100 bolivianos. Hasta ahí me siguen, ¿no ven? Tengo que guardar 100 bolivianos por si suceda este mes ese siniestro. Esos 100 bolivianos. Exactamente. Esos 100 son los recursos que yo tengo que tener para invertirlo. Estoy hablando ahora de un mes, ¿no? Pero en seguro se habla de, bueno, de años, de ciclos, ¿no? De gestiones. Entonces, esos 100 que estoy poniendo en el ejemplo, los tengo que tener para invertir. No puedo gastar. Entonces, y la autoridad me va a decir, ¿sabe qué? Usted esos 100 no puede tocarlos. Es como un activo restringido. Tiene que tener, esos tiene que invertirlos. Y además no puede invertir en cualquier papel. Eso también lo vamos a ver más adelante, o lo van a ver. Creo que en este módulo no tanto, pero me voy a anticipar, ¿no? El regulador me dice, esos 100 usted no lo puede invertir en cualquier valor. Tiene que invertir en un papel que sea seguro, que tenga garantía o calificación AAA, o puede llevarlo a un DPF, algo que sea, que no pierda el valor, ¿no? Entonces, porque si esos 100 yo lo invierto, por decirles, en un papel especulativo, o sea, especulativo quiere decir algo que me puede hacer ganar o hacer perder, la autoridad de reguladora me va a decir, no señor, eso no es un recurso de inversión, yo no te lo acepto como inversión. Si quieres, inviertes, pero aparte tienes que tener 100 bolivianos para cubrir este riesgo por las probabilidades de ocurrencia. Y ahí está el tema de lo que estamos viendo, las bases técnicas, ¿no? Es decir, ese número al que estamos hablando, de este 100 que estamos hablando así de manera, digamos, matemática sencilla, en cálculos actuariales, se llega a un numerito y nos dicen, esto es lo que tú tienes que tener sí o sí en recursos de inversión. ¿De acuerdo? ¿Lo tenemos claro hasta ahí, Andrea? Sí, ya lo tengo claro. Ya. El resto, Claudia, Camacho, ¿sí? Sí, licenciado, correcto. Perfecto. Entonces, avancemos. Por eso es que estoy repasando estos criterios que tiene que ver con lo que están en nuestra normativa, pero que tiene que ver con lo que nos va a ser necesario que lo conozcamos a la hora de hacer los cálculos actuariales y los resultados en las bases técnicas, ¿de acuerdo? En el concepto. Luego, la reserva matemática es la suma de las reservas matemáticas de los seguros directos más las reservas matemáticas de reaseguros aceptados de una entidad, ¿no? Acá estamos asumiendo un riesgo por nuestros productos de manera directa. Hemos dicho, tengo que tener una reserva para ese potencial riesgo. Y por otro lado, si estoy reasegurando, eso me está diciendo esto, ¿no? Si estoy reasegurando a otra entidad de seguros,
Entonces, también tengo que considerar en mi reserva matemática esa cuota parte de lo que estoy asumiendo como reasegurador. ¿Sí? Y las reservas técnicas es el valor correspondiente a pasivos emergentes de las operaciones de seguro y del reaseguro que las entidades se encuentran obligadas a constituir y mantener permanentemente mediante procedimientos de cálculos preestablecidos, ¿no? Entonces, por un lado, por el lado del pasivo calculo cuánto va a ser la reserva que tengo que tener, es decir, lo que en el ejemplo del parapente, por el lado del pasivo me está diciendo, es probable que tengas una obligación en este mes de 100 bolivianos. Esta es la reserva, como ejemplo estoy poniendo. ¿Por qué? Porque va a suceder un siniestro. Y si es asegurado, no sé, alguna otra actividad más de otra entidad, tengo que asumir, sumar a esta reserva, ¿no? Que he calculado ese importe más. Eso me está diciendo en este cálculo por el lado del pasivo, ¿no? Y por el lado del activo, ¿no? Tengo que tener los recursos de inversión suficientes, ¿no? Para cubrir esta futura o posible obligación que está en puerta. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos están diciendo estas definiciones. Lo vamos a ver más adelante, o si no les queda claro, podemos parar acá para que yo les haga un ejemplo. ¿Avanzamos? ¿Qué dice José Feijo, de Tarija? Creo que no está José, ¿no? Licenciado, disculpe, yo tengo una duda. Sí. Siguiendo el mismo ejemplo de la venta de los 11 seguros a 10 bolivianos cada uno, que sería la prima con el monto asegurado de los 100 bolivianos, en todo caso sí, efectivamente serían 110 bolivianos. Entonces, al momento de hacer la inversión de este monto de dinero, no me queda muy claro si se puede invertir los 10 bolivianos de excedente para que los otros 100 cubran el siniestro, o se tendría que esperar tal vez el año o la gestión o la finalidad de la póliza para que se pueda invertir recién ese monto. Muy buena pregunta, Jorge. Voy a hacer acá, a ver, permítanme adicionar una lámina. Bueno, como no se puede usar pizarra, voy a intentar hacer acá algo. Vamos a hacer una pizarra virtual. Solo me confirman si lo pueden ver, por favor. ¿Ven una pantalla en blanco? ¿Sí? Sí. Sí. Ok, ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a hacer, me voy a agarrar una pluma. Perfecto. A ver, entonces voy a hacer acá un dibujito para lo que estamos hablando. Este es el balance. ¿Ya? Este es el balance general, para hablar de lo que estamos hablando de reservas y todo. Por acá tenemos el activo, aquí tenemos el pasivo, y aquí el patrimonio. Estamos, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Cuando hablamos de la probabilidad de ocurrencia del siniestro, en el ejemplo que estamos diciendo, ¿no? Vamos a tener una posible obligación de ¿cuánto hemos dicho? De 100, ¿sí? Sí. Según los cálculos actuariales nos dicen 100. Entonces tengo que ya tengo una obligación en el pasivo de 100 por ese servicio que estoy ofreciendo. Posible, ¿no? No estoy diciendo que esos 100 sí o sí se van a pagar, sino tengo que registrarlo como una reserva o como una obligación que tengo a futuro por el cálculo actuarial. Exacto. He vendido ¿cuánto hemos dicho? 110. ¿Sí? Sí, 11 seguros. 11 pólizas. Entonces, lo que el regulador me va a pedir, me va a decir, oye, ante esta eventualidad, mínimamente yo te pido que tengas en recursos de inversión 100 invertidos, ¿no? Después vamos a ver qué cuentas forman parte de los recursos de inversión, pero en el activo tengo que tener 100 en una inversión de no sé, voy a hablar, digamos,
abrir, digamos, un DPF, por ponerlo así, me va a generar algo de intereses, un DPF en una entidad financiera, pero que esté calificada AAA. Eso me está diciendo. ¿Ya? Tiene grados de inversión. Esto lo puedo invertir también en el exterior, pero bueno, no nos vamos a complicar. Solo acá en Bolivia, ¿no? Porque si llego al exterior tiene límites y ese tipo de cosas que no vamos a complicar. Puedo tener los 110 también. Puedo tener los 100 o la totalidad, los 110, llevarlo acá, ¿no? Entonces, si tengo los 110 o los 100, aquí en disponibles, digamos, voy a poner los 10 y me suman los 110 que estamos teniendo, para que cuadre, digamos, este movimiento en el activo y en el pasivo, ¿no? Puedo tenerlo de esta manera, pero el regulador va a revisar esta cuenta y me va a decir, ah, ya, ok, estos recursos que son como restringidos para cubrir estas obligaciones, está bien, entonces no te voy a observar. Puedes invertirlo todo, también los 110, ok. Si todo lo tengo en inversiones, voy a sacar del disponible, ¿no? Lo tengo en inversiones también acá, los 110, perfecto, estás cumpliendo con lo mínimo, tienes un excedente de 10, ok. Entonces, en el cálculo que me haga de recursos de inversión, me va a hacer el control y me va a decir, ok, tienes excedente de 10, no es malo. Porque también puede ser al revés. Puedo, a ver, voy a borrar, creo que aquí también se puede borrar. Digamos, voy a hacer el ejercicio acá diferente. ¿Ya? Ok. Entonces, voy a hacer al revés. Hasta ahí está comprendido, ¿no? Pero si con esto ya redondeamos. Si digamos, solo yo voy a invertir 90 en esta categoría de inversión que me pide el regulador, ¿no? Y los 20 que me quedan los voy a llevar, no sé, a otro tipo de inversión que no tiene, bueno, voy a invertir pero en un valor especulativo, digamos, en un valor que tiene una calificación de B, de calificación de riesgo estoy hablando, ¿no? De una entidad B. Entonces me va a decir, yo le voy a decir, tengo 110 invertidos y el regulador va a decir, sí, pero yo no te voy a considerar estos 20 porque no cumplen con los requisitos de inversión, solo te voy a considerar 90. Entonces, tus recursos de inversión son 90, deberías tener 100, ¿no? Sobre las obligaciones que tienes, entonces tienes una deficiencia de 10. Me va a pedir que regularice eso lo más antes posible, ¿no? Y si no lo hago, me va a sancionar. Entonces, no sé si les queda claro hasta ahí. Sí, licenciado. ¿Está bien, Jorge? Sí, ahora respecto al tiempo, sí la inversión se lo puede realizar antes de terminar con la gestión o con el fin de la póliza, ¿no es cierto? Sí. El momento que tienes la plata ya tienes que invertir, porque si no, estás perdiendo dinero, ¿no? Esa es la lógica. Gracias, Lisa. ¿Por qué? Entonces, aprovechando esto, algo que quiero... Sí. Lisa, le habla a José Feijóo, disculpas, hace rato tenía un problema con el micrófono, pero bueno, ya está solucionado. Le quería hacer una consulta, para si nos podría dar un ejemplo con el tema de la reserva matemática, porque bueno, en realidad nos ha quedado bastante claro el tema de la reserva técnica. En especial, bueno, que la reserva técnica sí tiene que ver bastante con la gente que está en siniestros, porque es una reserva que, como usted indicaba, se la constituye para poder cumplir las obligaciones de la empresa aseguradora en función al pago de siniestros, digamos, ¿no? Pero lo que quería era pedirle eso, si podría, por favor, dar un ejemplo con el tema de las reservas matemáticas. Ya, las reservas matemáticas resultan justamente de los cálculos actuariales, que nos indican cuánto deberíamos constituir, ¿no? Digamos, a ver, voy a poner el mismo ejemplo del parapente, ¿no? Nos indica que de acuerdo a la probabilidad teníamos de que una persona se va a accidentar, ¿no? Por cada 560, ¿sí? Este dato, el regulador lo conoce porque le hemos enviado nuestra nota técnica
y hemos hecho el cálculo en función a esta fórmula, digamos, que después lo vamos a ver. Entonces, este número, ellos, en función a la cantidad de siniestros que hemos asumido, o digo, cantidad de asegurados que hemos asumido, ¿no? En otras palabras, la cantidad de riesgos, lo llamaremos, ¿no? Asumiremos que tenemos 1000 pólizas vendidas, ya, por este producto. Hemos dicho a 100, entonces a 10 bolivianos, ¿cuánto sería 1000 por 10? 10.000, ¿no? Sí, 10.000. Aumento un 0 acá y sería 10.000. Ok, entonces tendría 10.000 bolivianos vendidos, ¿verdad? Hasta ahí estamos. Por este lado, por el lado del activo, nuevamente quiero que tengamos claro esto. Estos 10.000 van a constituirse en el activo. La reserva matemática es un cálculo de una obligación que yo tengo que tener. ¿De dónde sale ese cálculo de la reserva matemática? ¿No? Me dice, tienes, por ejemplo, si he vendido 1000 pólizas y sé que cada 560 va a existir un siniestro, entonces es muy probable que acá cuánto voy a tener de siniestralidad, ¿no? O sea, es probable que tenga 2, ¿verdad? 2 siniestros por estas 1000 personas. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, si voy a tener 2 siniestros, estoy hablando así de manera matemática, no es así, pero el concepto quiero que nos quede claro a todos. Si voy a tener 2 incidentes o 2 eventos que van a suceder, ¿no? Por esta cobertura que estoy haciendo, y dije que voy a cubrir 100 bolivianos por cada siniestro, entonces quiere decir que voy a tener una posible obligación de ¿cuánto? De 200, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos? Estamos. Ya, entonces, de estos 200 que se constituyen una obligación, esto viene acá. ¿Sí? Entonces, esta es la reserva matemática que me va a exigir, ¿no? Registrar mi cálculo actuarial, ¿no? El cálculo actuarial que yo voy a realizar, ¿no? Estos 200, acá, en el pasivo. Esta es la reserva matemática. Y los recursos de inversión que yo tengo para cubrir esta reserva matemática, ¿cuántos son? 10.000. ¿Sí? Sí. Y de estos 10.000, yo voy a distribuir una parte mínima. O sea, yo ya tengo que ver qué hago como entidad aseguradora, pero el regulador lo mínimo que me va a pedir es que debo tener 200 o más de lo que es en recursos de inversión, que no puedo tocarlos, ¿no? Dentro de mi activo. Y lo tengo que tener como acá, en inversiones con buena calificación o con grado de inversión, ¿no? Que no tengan riesgo. Y el resto ya puedo ver qué hago también. Puedo, por ejemplo, estos títulos que tienen bastante seguridad son los que tienen menos rendimiento también en el mercado financiero. Entonces, de estos 10.000, no sé, 500 podría dejar, digamos, bajo estos criterios para no tener problemas con el regulador, y el resto invertir en otros valores que tengan quizás un poquito más de riesgo, pues obviamente no vamos a especular, pero con mayor rendimiento. Entonces voy a poder generar mayor ingreso. Entonces, gran parte de los ingresos que esperamos en una entidad de seguros no solamente van a estar en la prima, también van a estar acá, por si acaso. Por eso es muy importante el tema financiero, que lo vamos a ver, ¿no? Porque esto, si lo hacemos rendir con una tasa de interés X, podemos incluso jugar con el precio. Voy a poner un ejemplo. Hemos dicho que en este producto yo doy 10 bolivianos, vendo la prima. Pero sucede que me va tan bien con el producto, que vendo tanto, que me genera hartos recursos de inversión, entonces puedo hacer que bajar quizás el precio a 9, voy a poner un ejemplo por si acaso, y nada más, ¿no? Entonces bajo a 9, porque la competencia está alta, y bajo mi prima, pero vendo más, y lo que estoy perdiendo acá,
un boliviano, digamos, reduciendo el precio, lo puedo recuperar con un mayor rendimiento, porque voy a tener más dinero para invertir. ¿Está claro? Muchas gracias, ha quedado clarísimo, Luisa. Muy bien, entonces vamos a borrar para que no parezca jeroglíficos, difícil de escribir con el mouse. Muy bien, entonces avancemos. Quiero ver cómo estamos de tiempo, un segundito. Hasta las 9:30 son, ¿no? Nuestras clases. ¿Qué hora es? Wow, ya, estamos a tiempo, está bien. Entonces, avancemos. Muy bien, entonces ya hemos hablado de los recursos de inversión, la reserva matemática y las reservas técnicas. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, dentro de los criterios a considerar, ¿no? Para este módulo, aquí está el ejemplo. Esto era un poco para refrescar y que no estemos tan académicos, ¿no? Aquí les he puesto unas notas, esta última que es la actual, que ha salido hace 2 o 3 días, no sé si conocían, ¿no? Por ejemplo, bueno, todos sabemos que aquí en La Paz y en todo el país hemos vivido las jornadas postelectorales en noviembre del año pasado, y uno de los eventos acá en La Paz bien complicados y que todos hemos lamentado ha sido la quema de los buses Pumacatari. No me acuerdo si eran 60 o 70, no, acá hasta 66 buses los han quemado, ¿no? Y bueno, pues han generado un daño muy, muy fuerte para el patrimonio de la alcaldía, de acá de La Paz. Y estaban asegurados estos buses. Entonces, hace 2 días han anunciado que la aseguradora Fortaleza, que había sido la empresa que ha asegurado, ¿no? Ha pagado 80 millones del seguro para reponer los daños de los buses Pumacatari, ¿no? Cuánto le incide, digamos, en sus ingresos y todo eso, pues lo vamos a ver. Pero los pongo como ejemplo, ¿no? De que los daños que a veces se cubren por un siniestro nada más, ¿no? Son pues fuertes. O estamos hablando de 80 millones, más de 10 millones de dólares, ¿no? O la boliviana Cia Cruz, ¿no? El año 2012, por ejemplo, ha pagado un seguro por daños que ha sufrido una de las turbinas de la central eléctrica que es Guaracachi. Y ha pagado en total 11.775.000 dólares, ¿no? Acá está, los 11 millones, ¿no? Ha pagado en diferentes fechas, pero el acumulado ha sido 11.700.000. Y esta otra es el último. Entonces, la pregunta que quería un poco hacerles y para que reflexionen, porque aquí nuevamente yo digo, no hay respuestas absolutas, todo es relativo, ¿no? Lo que estábamos hablando. Por ejemplo, en temas de riesgo, ¿quién podría haber previsto que se iban a suceder la quema de 66 buses? No sé si en la nota técnica de Fortaleza, por ejemplo, y de las otras compañías que seguramente han participado en la licitación cuando se ha lanzado para el seguro de los buses Pumacatari, ha puesto entre sus probabilidades de ocurrencia este tema, ¿no? Entonces, esto se los lanzo porque en el tema de riesgos, ¿no? En el tema de la incertidumbre de lo que estamos hablando, puede suceder cosas que nosotros jamás hemos pensado que pueda suceder, ¿no? Licenciado, disculpe que le interrumpa. Sí, justamente yo trabajo en Fortaleza Seguros, pero yo veo más que todo el tema de fianzas, no de seguros generales, ¿no? Claro. Ni automotores, pero sí, como usted dice, lamentablemente no se ha previsto este siniestro de esta magnitud, ¿no? Lo que sí se prevé siempre a lo largo del año, de los años que hemos estado asegurando los Pumacatari, sí se ha tenido siniestros, pero son mínimos, ¿no? Un choque, un daño, que un bus se dañe o por X motivos, pero no, la verdad no se ha previsto en esto, lamentablemente, este siniestro casi tan grande, que si bien
contamos con el tema de reaseguro que nos cubre de acuerdo al contrato que se suscribe con reaseguro, que puede tener diferentes condiciones, en este caso, digamos 80-20, pero igual ya un 20%, un 30% es una magnitud muy grande, ¿no? Que de un momento a otro tengamos que tener ese dinero, como usted dice, haber tenido la reserva prevista para este evento, que, bueno, a veces creo que escapa de las manos de los aseguradores tener realmente esta reserva, ¿no? Así es, ¿no? Yo entre los amigos que tengo de las empresas de seguros, porque como he estado de gerente general, bueno, tengo varios amigos de las compañías, sé que los buses, por ejemplo, lo aseguraba antes la boliviana, ¿no? Y cuando perdieron la cuenta al ejecutivo y al comercial, pero realmente incluso creo que les mandaron memorándums por haber perdido, ¿no? Esta cuenta. Y sucedieron los siniestros y le han tenido que pedir disculpas, ¿no? Entonces, esto lo cuento como anécdota porque realmente las cosas suceden de la manera que menos pensamos. Realmente, o sea, es como cuando uno dice, trabajamos con Murphy, ¿no? La ley de Murphy. Lo que no crees que va a suceder, va a suceder. Entonces, siempre hay que pensar eso. Pero, ¿qué va a suceder? Nadie sabe. El tema de la pandemia de hoy día, por ejemplo. ¿Quién ha previsto? Ahora estoy en el tema regulatorio, o digo, estoy en una entidad financiera. La ASFI pide a todas las compañías, y también pide a las compañías de seguros, la APS, el plan de contingencia famoso, ¿no? Todos debemos tener un plan de continuidad de negocio, como entidades reguladas. ¿Para qué? Para que en caso de un siniestro, ¿no? Sí, un siniestro, un evento catastrófico, el negocio siga operando. Y todas las compañías tenemos, las empresas financieras también, es más, realmente se han destinado varios recursos para tener sitios alternos y todo lo demás, ¿no? Pero ¿quién iba a pensar que se iba a dar un freno de mano como el que hemos vivido con el COVID, por ejemplo, ¿no? Donde todos íbamos a parar, y no solamente todos en una oficina, sino todos en el país y todos en el planeta, casi en el planeta, ¿no? Ahí sí que ningún plan de continuidad de negocio se aplicaba a lo que estamos pasando. Hemos tenido que actualizar los planes de continuidad. Nos ha acelerado el tema de la comunicación. Si bien antes no teníamos previsto tener un sitio alterno, digamos, un backup, ahora es súper necesario. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de manera remota y a todos, incluso este curso que lo estamos dando. ¿Quién iba a pensar que íbamos a estar realizándolo vía Zoom? ¿No? Entonces, todo está cambiando, pero creo que hay que tener siempre una lectura no muy negativa de todo, ¿no? Es decir, yo personalmente pienso y creo que siempre he tenido la visión de que a veces cuando existen grandes problemas, también hay grandes oportunidades, ¿no? Y en las crisis siempre hay oportunidades, eso siempre dice. Y es una verdad, ¿no? Por ejemplo, el tema de que tengamos 2 compañeras o 3, creo, de Cochabamba, otras 3 o 2 de Tarija, ¿no? En un diplomado como el que estamos teniendo, no íbamos a pensar en una situación normal, que se podía dar de esa manera, pero ahora sí lo estamos haciendo. Mal o bien, probablemente eso se va a ver más adelante, ¿no? Pero yo creo que es para bien, porque está abriendo fronteras, nos está mostrando que las cosas pueden cambiar. Entonces, esos son los grandes desafíos justamente en el cual cuando estamos en las empresas de seguros tenemos que estar con nuestras antenas súper atentas, súper abiertas a todo lo que está sucediendo en nuestro entorno. Por eso es que yo les he dado un pantallazo de todo lo que es la industria de seguros, porque no solamente hay que ver nuestra empresa, no solamente hay que ver nuestra área, no solamente hay que observar nuestra ciudad, sino hay que observar todo el bosque, es lo que yo siempre indico. A veces nos metemos, es tan simple como estar en un bosque, imagínense, nos iremos a un bosque imaginariamente. Si estamos en el piso del bosque, lo único que vamos a ver son árboles a nuestro alrededor, por donde veamos, todo tipo de árboles, y de todo tamaño, ¿no? Y de diferentes tonos de verde.
Y si queremos encontrar una salida al bosque, no vamos a saber por dónde ir. Si ir por el frente, por la parte de atrás, a la derecha o a la izquierda. No sabemos porque estamos en un bosque. Pero si subimos del piso hacia arriba, ¿no? O sea, nos elevamos sobre el bosque y vemos todo el bosque, ya no solamente los árboles, sino todo el bosque, ahí vamos a darnos cuenta, por dónde está la salida y qué dirección debemos tomar. Entonces, cuando trabajamos en seguros, eso es lo lindo, ¿no? Por eso les decía, ahora les voy a comentar las diferencias que yo encuentro entre lo que es gestionar riesgos en seguros y gestionar riesgos en el tema financiero, ¿no? Entonces, en ambos lados tenemos que estar sobre el bosque, mirando dónde está la salida, dónde tenemos que ir. Si estamos ofreciendo un producto X, alertar y decir este producto no está bien, ¿no? O hay que ajustar, o va a suceder tal cosa, o está súper bien, ¿no? Más bien, abramos más. Entonces, esa es la idea de estar en seguros, de estar siempre sobre el bosque. Bajar para ver lo que está pasando ahí abajo, pero siempre subir para ver dónde está la salida y por dónde hay que apuntar, ¿no? Eso es como consejo para todos. Hay que tener esa lupa, no hay que tener la lupa del microscopio, ¿no? Es decir, eso también sucede muchas veces con personas que somos o sea, nos metemos mucho en la parte operativa y destinamos mucho tiempo, a veces hasta innecesario, a la parte operativa, cuando en realidad hay otras cosas que son más prácticas, ¿no? Es como lo que yo llamo la mirada del microscopio, ¿no? Si todos ustedes ven una mosca volar en su casa o en su cuarto, obviamente no está cierto, quizás no nos gusta, pero no nos asustamos. O sea, la sacamos a la mosca o la matamos y ya no pasa más de eso, ¿no? Pero si ustedes han visto alguna vez una mosca en el microscopio, se van a dar cuenta que es un monstruo, es horrible, o sea, y realmente te asusta. O sea, hagan el ejercicio. Entonces, si nosotros vamos a ver la mosca volando y vamos a dar una solución de sacarla, esa es una solución práctica, por ejemplo, ¿no? O eliminarla. Pero si la vamos a ver en el microscopio, nos vamos a asustar y vamos a empezar a tejer N historias, decir, uy, que no, tienen tantos microbios, tienen tal cosa, que no sé qué horrible que es, y vas a ver una mosca y te vas a escapar en lugar de sacarla. Entonces, no tenemos que ir a esos extremos, ¿no? En estos periodos de crisis siempre hay que tener esa mirada de bajar y subir y no tener el enfoque del microscopio, ¿no? O sea, puede ser que las cosas estén muy feas, pero hay que analizarlas bien, ¿no? O sea, ese es el mensaje. Por eso es que los pongo estos eventos, ¿no? De este tema del Pumacatari, Guaracachi, porque realmente son montos de primas que se han pagado de manera muy, muy importante, muy significativa, y que ni la compañía más grande podía soportar si estuviese solo. Entonces, estos ejemplos nos ponen a pensar en diferentes cosas. Uno, el que hemos hablado. Lo que no crees que va a suceder, va a suceder. Entonces hay que considerar en nuestras notas técnicas varias cosas, ¿no? Pero jamás con el enfoque microscopio, por si acaso, ¿no? Porque si no, cambiamos de giro de negocio, nos dedicamos a otra cosa, si vamos a ver la mosca como en lupa, ¿no? Segundo, el otro tema es que la importancia de la diversificación de riesgos. Nuestra colega nos indica de que, obviamente, por temas normativos ha tenido que no retener todo el riesgo, ¿no? Seguramente ha hecho un análisis la empresa y ha dicho, bueno, yo estoy conforme con este tamaño de riesgo y el resto lo diversifico, ¿no? Esa es la importancia. Entonces, el apetito de riesgo probablemente, la norma te decía 30% o 20%, y tú has ido al 20%, has sido más prudente, bien por la entidad, ¿no? Entonces, todo está en función de lo que les decía, al margen de solvencia, a la espalda que tienes para poder soportar este tipo de eventos, porque no estás hablando de coberturas de seguro pequeñas, estás hablando de varios millones, o estamos hablando de varios millones, ¿no? Ese es por un tema. Y el tercer tema es el tema de que, bueno, pues hay que estar atento a todo lo que pueda suceder, ¿no? Y siempre vamos a tener este tipo de eventos que no pensamos que va a suceder, y ahí están las probabilidades. Esto va a entrar en una estadística seguramente,
y veremos, ojalá que no se vuelva a repetir este tipo de eventos, ¿no? Ya tenemos otra elección en puertas, entonces esperemos que no haya más problemas de este tipo. Los que aseguran, por ejemplo, el tema de las empresas telefónicas, los atentados a las antenas, está generando probablemente algunos costos adicionales o inesperados, no calculados a las empresas de seguros, que están asegurando los activos de ciertas empresas. Entonces, eso es lo importante de esto, hay que tener mucha lectura del entorno. No sé si tienen alguna consulta. Y pasaríamos al segundo tema. Con esto hemos terminado. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Yo, licenciado. En el mismo sentido que usted explicaba de los problemas que hubieron en octubre, ahora el problema del COVID genera pues una responsabilidad de las aseguradoras en relación a la muerte, quizás de un asegurado, un prestatario de crédito con un seguro de desgravamen. Entonces, ¿cuál es su concepto en relación al crecimiento ya de las coberturas que van a tener que haber sobre créditos elevados, quizás, por muertes por COVID, ¿no? Porque tengo entendido que al no tener una cláusula de exclusión de este tipo de enfermedad que es nueva, se tiene que cubrir, ¿no? Sí. O sea, en realidad, eso lo hemos analizado incluso en la empresa que yo estoy ahora trabajando. Hemos revisado las pólizas de desgravamen y no hay exclusiones por pandemias, ¿no? Entonces, estamos tranquilos porque si fallece alguno de nuestros clientes con préstamos y tienen seguro de desgravamen, independientemente de cualquier causa, el seguro cubre. Ahora, lo que sí hay que hacer, las compañías, ya me voy a ir a la cancha de las compañías de seguros, por ejemplo, lo que sí hay que ver es en cuánto está aumentando la tasa de mortalidad, ¿no? En nuestro país por el tema del COVID. Y eso realmente va a mover las estadísticas de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos existe una cierta cantidad de muertos o fallecidos por COVID que a la hora de la hora son miles de muertos más dentro de una estadística de todos los fallecidos en un periodo. No se va a diferenciar por si es por COVID o no. Entonces va a entrar a la estadística y en el cálculo actuarial se va a generar un nuevo dato. Entonces probablemente las primas tengan que incrementarse. Probablemente estoy hablando, ¿no? Entonces eso se tiene que analizar y actualizar esa información de la tasa de mortalidad. Yo no creo que exista esa diferenciación de si ha fallecido por COVID o no, porque son pandemias, como les digo, y las pandemias en el planeta han ido sucediéndose cada cierto periodo de tiempo. Y las anteriores pandemias también están en parte de la tasa de mortalidad para los cálculos actuariales, entonces va a entrar a las estadísticas también esto, ¿no? Pero en cada país va a ser diferente. Lamentablemente en nuestro país no manejamos muy bien nuestras estadísticas para el tema del cálculo de la tasa de las probabilidades de fallecimiento, por ejemplo, para el seguro de vida, ¿no? Para el seguro de personas, tenemos que agarrar tablas de otros países. No tenemos una tabla propia. Y eso puede hacer cambiar entonces nuestros cálculos actuariales y ahí nuevamente entra el criterio, ¿no? Es decir, voy a hacer el mismo ejemplo, no me acuerdo quién fue que nos dijo ese tema de practicar el tema del parapente, por ejemplo. En otros países es más seguro que en Bolivia, ¿cierto? Entonces ahí tiene que ver ya una suerte de un criterio nuestro de decir cuánto más sensibilizo o ajusto este numerito, ¿no? Si mi probabilidad de siniestros es de 1 cada 560 en el mundo, ¿no? En Bolivia va a ser un poquito más porque es menos seguro, ¿no? Le pondré 1.5, 1.2 o 2, no sé. Y en función a ese 2 va a cambiar mi prima. Y eso lo vamos a ver en las fórmulas más adelante. Esa es la lectura que tengo. O sea, no. Y tampoco creo que debería haber exclusiones por el COVID, ¿no? Porque es algo temporal que va a pasar. Lo que veo es que estamos como les decía, es como entrar a un cuarto oscuro, ¿no? Así estamos actuando en Bolivia y en todo el mundo. Entrar a un cuarto oscuro
sabes que el golpe te va a llegar en algún momento. Lo malo es que no sabes de dónde ni en qué momento, porque está todo oscuro. En el momento que tengamos claridad, y creo que va a llegar ya, no sé en qué tiempo, pero yo tengo la esperanza de que ya va a llegar este control, ya vamos a tener algo de luz y vamos a poder tener una suerte de cubrirnos, ¿no? Es decir, puedo prevenir de esta manera. Entonces va a pasar, yo lo veo así. No sé si he respondido a tu inquietud, Ludwig. Sí, y también me pongo a pensar más adelante que las entidades financieras quizás no tendrían que pedir un requisito como un certificado de no tenencia de COVID para dar un préstamo, ¿no? No, imagínate eso, encarecería, ¿no? O sea, si ya ahora el contrato de préstamo nomás encarece un crédito, porque eso se transfiere a la tasa de interés del prestatario, el COVID, que es el privado, creo que es 350 bolivianos hoy día, ¿no? Sería inimaginable, ¿no? Tenemos más de 1,5 millones de personas que se prestan en toda Bolivia. Entonces, ponle precio a eso, de un certificado anti-COVID. Yo pongo mi empresa de laboratorios, ¿no? Porque si fuese así, que tienes ahí un millón de dinero bastante dinero para dar esa prueba, ¿no? Entonces, no, se distorsiona, creo, lamentablemente se distorsiona y no es lo más recomendable, desde mi punto de vista. Ok, gracias, Luis. Muy bien, creo que ya hemos agotado más del tiempo. Solo son hasta las 9, ¿no? ¿Las clases? Sí. 9:30 salí. Sí, 9, es 9. 9:30 creo que es. A ver, voy a ver mi para de que seamos... 7:30 a 9 es, licenciado. A 9 es, ¿no? Sí, eso dice el... Y ya son las 9:30, ya van a disculpar los RT. Muy buena la clase. Muy interesante la clase. Sí, está interesante. Qué bien, qué bien. Muy bien, entonces pararemos acá. Hemos terminado el primer punto y mañana vamos a continuar con el segundo punto y también quiero que participen, así se hace interesante para ambas partes, ¿no? Porque si no, es como que yo estuviese hablando solo aquí en mi estudio. Muy bien, chicos. Un gusto para todos. Ronald, ¿alguien quiere hablar? ¿Algún comentario o consulta antes de que nos despidamos? Aló, buenas noches, Liz, ¿me escucha? Aló. Te escucho, Ronald, claro. Hola. Le hice una escuchamos, consulta, estas grabaciones de clases. Y ya, gracias. Las grabaciones de esta clase y la diapositiva, ¿será que lo encontremos en el portal web? Perdón. Sí, correcto. Fundación Idea, perdón. Sí, en el portal va a estar ahí. He preparado un video más para que vean ustedes cierta normativa, véanlo. Y mañana vamos a ver algo, creo que un video más de probabilidades. Está todo en la plataforma. Perfecto, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Creo que no nos excederemos, no abusaremos del tiempo de todos ustedes. Y mucho gusto, espero que sigamos así con esa motivación. Ok, gracias, Magíster. Hasta mañana. Gracias, Vicen. Hasta mañana. Miércoles, creo. Hasta mañana, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Muy interesante. Gracias, buenas noches. A ustedes las gracias. Buenas noches. Descansen.